a todos los panelistas del panel Haddad y a todos los contactos, los amigos tanto personales como no personales de Facebook, o a los amigos electrónicos. Damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más de estar frente a esta pantalla a través de la cual estoy transmitiendo la palabra, la cual nunca ha sido o que escuchara desde nuestro nacimiento humano. El mensaje que vamos realmente a compartir de parte del Señor, y lo que yo voy a decir no es algo tampoco tanto de otro mundo. Muchas personas tal vez por razón de destino pueden ser que no crean en lo que estamos diciendo, vamos a decir, pero filosóficamente, intelectualmente, muchos se quedaron convencidos por nuestros argumentos bíblicos. Como yo acabo de decir, no pueden creer por razón de destino. El Espíritu de Cristo no los ha vencido científicamente. Es decir, yo no puedo culpar a nadie que no crea en este mensaje, porque creerlo y no creerlo no depende de nadie, sino de Cristo o de su Espíritu. El tema que vamos a hablar esta noche, o vamos a seguir hablando, es lo siguiente: ese Nuevo Testamento ha eliminado el ministerio y la salvación de la mujer por causa de su falsificación. Déjame repetir lo que yo dije. Ese Nuevo Testamento que tú tienes en tus manos, que usted tiene en sus manos, ha eliminado el ministerio y la salvación de la mujer. Si yo podría encontrar otro vocablo para reemplazar, para otra forma, otra frase de usar, para decir que ese Nuevo Testamento en su contenido o en su contenido o en su doctrina no tiene salvación para ninguna mujer. No tiene salvación para ninguna mujer y no tiene también espacio para el ministerio de la mujer. En otras palabras, podemos decir
ese Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos es antimujer. Es antimujer. Ese Nuevo Testamento que usted tiene en su mano por causa de su falsificación tiene su contenido es una discriminación contra las mujeres. Es decir, según el contenido de la doctrina de ese Nuevo Testamento, yo no veo en él la salvación del espíritu del alma de las mujeres o de la mujer. Vamos a ver. No nos queramos, solamente no decimos la cosa así, sino antes de nosotros, casi 2000 años atrás, casi 2000 años, en los mismos años de la redacción de la doctrina del Testamento Universal de Cristo, en la presencia de sus autores, es decir, en la presencia de Pablo, en la presencia de Pedro o los otros apóstoles primeros, en la presencia de ellos, los judíos agarraron a las escrituras, tanto de Pablo como de otras escrituras, la falsificaron, la torcieron, y entonces que convirtieron el testamento de Cristo en una miniatura del Antiguo Testamento de ellos. Vamos a leer el versículo antes de abundarnos mucho o avanzar más adelante, más allá. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16 a 16. Pedro denunció esa falsificación. Pedro dijo claramente que este testamento, el Nuevo Testamento que los judíos nos presentaron, es radicalmente falsificado, es radicalmente torcido. Así se me hermano Niva dice. Y tened entendido, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para nuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Estamos leyendo en 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Está hablando Pedro, hablando de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen o falsifican, como también las otras escrituras para su propia
perdición. Ahora, pero no soy yo, Wilder, que lo digo, o que lo dije, o que lo digo, o no fui yo el que lo dije, sino el mismo apóstol que ustedes entonces aceptaron o creyeron entonces en el título, en el puesto de ellos. Este mismo Pedro fue el mismo que denunció. Entonces lo que los judíos, al oponerse a la salvación de nosotros los gentiles, y agarraron las escrituras que fueron enviadas a nosotros y la torcieron y la falsificaron, la convirtieron en una miniatura del Antiguo Testamento, y entonces de la carne de ellos, el testamento de los ángeles dado a Moisés para los hijos de Israel. Cuando hablamos de falsificar, referimos entonces a adulterar las escrituras de Pablo. Ellos adulteraron las escrituras. Ellos falsificaron las escrituras. Ellos torcieron las escrituras. Ellos tergiversaron las escrituras. Ellos alteraron las escrituras de Pablo. Ellos viciaron las escrituras de Pablo. Cuando hablamos de adulterar, hablamos de confundir las escrituras. Es decir, tratar de eso, entonces han puesto muchas confusiones, las cuales convierten 60% del contenido de este testamento en mentira. En manipulación. Cuando hablamos de falsificar, hablamos de engañar, hablamos de burlar, hablamos de enredar, hablamos de embaucar las escrituras de Pablo y otras escrituras también. Ellos engañaron a la humanidad. Entonces, por la falsificación que ellos sembraron en las escrituras que fueron enviadas a nosotros, agarraron las escrituras entonces dirigidas a nosotros los gentiles, entonces la pudrieron, la envenenaron, la adulteraron, tergiversaron, alterar. Entonces, es decir, que ellos han convertido el testamento universal de Cristo en miniatura o en la continuidad o continuación del Antiguo Testamento de los judíos, porque el testamento escrito por los ángeles y dado a Moisés para los hijos de Israel. Es decir, estamos bajo del mismo Antiguo Testamento de ellos, donde las mujeres no tenían parte. Las mujeres no estaban contadas las mujeres. También los niños. Es decir, en la sinagoga de ellos, las mujeres no tenían ni parte en esta sinagoga, en estas sinagogas. No tenían parte, no tenían derecho de hablar en la congregación de ellos. Solamente las mujeres lo que tenían que hacer es sembrar hijos, atender a esposos y esperar su muerte. No hay otra cosa. Entonces la misma entonces ellos siguen con la misma doctrina antimujer o discriminatoria contra las mujeres. Entonces ellos han quitado, entonces en este Nuevo Testamento
ha eliminado el ministerio que Cristo después de la que seamos, después de la transformación semejante a la resurrección. Entonces el Señor ya dio este ministerio de profecía, o que sea de edificación, a las mujeres. Las envió a edificar, a consolar a los discípulos que tenían miedo, están escondidos, agachados. Entonces las mujeres están contentas de llevar la noticia de la resurrección, están muy contentas de que fueron servidas, enviadas por el Señor mismo, por su Creador, por su Dios, por su Padre, Cristo, a consolar, a confortar, a edificar a los discípulos que tenían miedo, están escondidos en un cuarto, en una habitación por ahí. Sin embargo, después de 20 y pico, de 30 años, tal vez a través de las escrituras de Pablo, las escrituras que fueron recibidas de parte, entonces, recibidas por él de parte del Señor en revelación, una doctrina revelada entonces a Pablo de parte del Espíritu de Cristo, una doctrina que los judíos no pudieron entender, unas escrituras tan difíciles de entender, al no tener el nivel espiritual, al no tener el Espíritu Santo, al no tener esta revelación. Ellos agarraron las escrituras de Pablo y la tergiversaron, y la falsificaron, y la torcieron, y la alteraron, y la viciaron, entonces lo que ven, y la confundieron, y la llenan, entonces a través de eso engañaron a la humanidad con ese Nuevo Testamento, supuestamente, entonces escrito por Pablo, entre todo. Falsificar es desvirtuar la naturaleza, entonces es cambiar, es transformar, es reemplazar, es modificar la palabra, las escrituras de Pablo. Entonces el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de estos mismos errores entre los cuales yo estuve durante 25 años, engañando a mí y a otras personas, a los que escucharon a través de este Nuevo Testamento de falsificación, de confusión, de mentiras. Porque ellos agarraron nuestras escrituras que fueron enviadas a nosotros, los gentiles, porque ellos se opusieron a la salvación de nosotros, creyendo ellos que la salvación era solamente para ellos, los judíos, al no entender el contenido de la misión espiritual de Cristo. Ellos realmente han considerado a Cristo como un hombre natural, un enviado, pero no lo consideraron como Dios, como el Padre, como el Creador del universo, o de la tierra, o de todo. No. Vamos a hablar. Entonces, ¿cómo ellos han eliminado este Nuevo Testamento? Ha eliminado la salvación y el ministerio de la mujer.
y mandar a la mujer de callarse en la congregación, a atender, seguir atendiendo a su esposo, a sus hijos, y esperan su muerte. Vamos a leer unos versículos de nuevo el Nuevo Testamento que ellos nos dieron para mostrarles bien claro que ahí no tiene nada que ver con teología. Eso cualquier muchachito, cualquier ignorante puede entender esto no tiene nada que ver con estudios superiores, con universidad, con qué sé yo qué, no, eso es algo sencillo que cualquier persona de poca letra, que no tiene letra, puede entender esto. Cualquier muchacho de kindergarten puede entender esto. Leemos lo siguiente. En primera, vamos a ver lo que llama la contradicción del Nuevo Testamento. Las contradicciones. Entonces, que llenan a nosotros, al hombre, que llenan entonces en la mente de los hombres confusiones a través de sus contradicciones, de su falsificación. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a encontrar dos Pablo. Vamos a encontrar dos doctrinas, dos resurrecciones, dos tipos de salvación. Vamos a ver en este Nuevo Testamento que ellos dicen que esta palabra de Cristo inspirada por Dios. Entonces hay que decir amén, sí y amén en toda cosa que hemos visto o que leemos en este Nuevo Testamento. Ellos dicen para trancar a nosotros dentro de la habitación de la mentira. Entonces ellos para trancar a nosotros. Ellos dicen que entonces, bueno, Juan dice que el ángel dice cualquier que quitare de este libro, bueno, está hablando de la profecía de Apocalipsis, que de este libro, que Dios va a quitar también porción de la vida, una porción de la vida que la había dado a nosotros, a la persona. Que quitare o quite o reduzca o quite de lo que está escrito. Y el que aumente también va, según lo que dicen allí, para trancar a uno, para forzarnos de tragar el veneno, la mentira, la falsificación, la confusión, la alteración, para tragarlo. Si tú aumente, te van a aumentar plagas en el infierno. Es decir, si tú tenías entonces una 20 que, vamos a decir, como 3.000 toneladas de plagas, o 1.000.000 de toneladas de plagas, van a aumentar también la mitad, otra van a aumentar más, o 20 o 30, 40% encima de lo que teníamos, o de que tenía esta persona. Entonces, si alguien quite de este libro, de lo que ellos han escrito, si ellos dicen que el Señor Cristo va a quitar la porción de la vida eterna que Él nos dio, que Él dio a esta persona, eso indica, si esta persona tendría que pasar toda la eternidad con Cristo, con 100% o por 100% de salvación. Ahora Cristo, después de haber quitado, según lo que está escrito, de esta escritura, de esta profecía, o de lo que están escritos, el Señor va a quitar, va a reducir
la duración, ¿verdad?, de esa persona en la eternidad. Con él, lo que va a hacer, él va a cortar 50% de la vida eterna, de la vida con él, después con Cristo en su reino universal. Después que se acaben los 50%, ahora el otro 50% te va a enviar al infierno. ¿Eso qué significa eso? Es decir, que este mismo Nuevo Testamento cataloga a Cristo como un loco, cataloga a Cristo como emocional, cataloga a Cristo como un charlatán, un hombre que no sabe lo que está haciendo, es un hombre como un humano, un hombre tanto emocional, entonces que está tomando decisión sin saber. Este Nuevo Testamento, entonces este tipo de Cristo nos presentó a nosotros, que es un Cristo emocional, que salvó, que dijo que Él nos salvó, Él nos dio la vida eterna, señores. Pero ahora ellos pusieron en su Nuevo Testamento, o si tú quites, ¿verdad?, de lo que está escrito, te van a quitar la porción de la vida eterna, de la vida que tú tienes. Ahora no va a ser la vida eterna más, sino una vida temporal. Una vida temporal. Entonces en el reino universal de Cristo, la otra parte va a estar, entonces va a terminar entonces en el infierno, o en el lugar, en el tormento eterno, porque sea donde estará la ausencia permanente de la presencia de Cristo. Vamos a ver cuántos Pablo que aquí que nos presentó este Nuevo Testamento, y cuántas doctrinas tienen aquí, cuánto tipo de salvación que hay, que este Testamento nos presentó o nos ha presentado. Leemos en dos capítulos diferentes, dos libros, dos epístolas diferentes, dos cartas diferentes. La primera carta a Timoteo y la otra carta a los filipenses. Vamos a leer Timoteo 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mientras vamos a leer también Filipenses 4, de 2 a 3. Primera de Timoteo 2, versículo 15. Vamos a buscar Filipenses 4, versículos 2 y 3. Ok. Vamos a leer esto. A ver que el Nuevo Testamento que tú tienes, no estamos hablando de este. Esto es el testamento universal de Cristo que el Señor nos ha inspirado, nos ha dictado para sacar su testamento, para sacar las palabras compatibles con la palabra de Pablo, de las palabras realmente aumentadas de los judíos. Entonces en este testamento no vas a encontrar estos versículos de blasfemia, de discriminación contra la mujer. El Señor nos ha revelado esto para sacar esta mentira, para sacarle el engaño, la manipulación, la falsificación, para traer entonces un lenguaje unido, una sola doctrina, un solo Cristo, un solo Pablo. Vamos a ver, en 1 de Timoteo 2, leemos
versículo 12 a 15. Bueno, 12 es más realmente muy conocido, muy popular, muy común, más que el 15. El 15 muchos no han sabido, no saben nada, absolutamente nada del versículo 15. Pero todos conocen o saben muy bien el contenido del versículo 12. El 12 dice, según está diciendo que Pablo dice aquí. Ahora ustedes tienen que saber eso. Que 1 Timoteo supuestamente está escrito por Pablo. Ahora lo que estamos leyendo supuestamente es de parte de Pablo. El que Pablo que está hablando según este Nuevo Testamento de los judíos. Dice ahí, porque yo no permito a la mujer enseñar. Es decir, que la mujer no debe enseñar o predicar. Ahora, entonces ellos ponen una otra cosa que no debería estar aquí. Ellos entonces ponen una cosa espiritual conectada con cosa natural. Por ejemplo, ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero eso naturalmente la mujer, naturalmente es el hombre que tiene entonces, es el hombre que tiene su dominio en la forma natural en su casa. Pero en la iglesia de Cristo, en el reino universal de Cristo, eso no existe. Ahora, ellos insertaron el dominio, un asunto natural dentro de un contexto espiritual. Dice ahí, porque no permito a la mujer enseñar, eso es espiritual. Ahora, él puso, el versículo tiene entonces otro asunto que no es espiritual. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto no debía estar aquí. Sino estar en silencio. ¿Cuál es? La mujer. La mujer debe estar en silencio. No debe hablar, no debe predicar, no debe enseñar. Según este Nuevo Testamento. Y entonces, sin embargo, las mujeres realmente, endorsan este Nuevo Testamento. Y sin embargo, si tú endorsas este Nuevo Testamento, es decir que entonces están pecando contra él. Están violando sus leyes. Según este testamento, la mujer entonces que predica, que hace cosas dentro de la congregación, está violando la ley supuestamente de Dios, de Cristo. Si tú aceptas entonces tenerla en tu mano sin denunciar lo que está ahí, es decir, tú aceptas su contenido. Es decir, tú accedes al contenido, es decir, tú no puedes violar entonces uno de los puntos obligatorios. Dice ahí, ahora ellos, según este Nuevo Testamento, ha echado la culpa a Eva. Ahora, para culpar a alguien de algo que había hecho, eso significa lo que a esta persona, lo que Eva hizo, el resultado de lo que hizo hoy, entonces me permite pasar trabajo, pasar miseria. Es decir, yo no estoy satisfecho entonces en Cristo. Cristo no ha traído nada bueno. Es decir, lo que Cristo trajo realmente es algo amargo, es algo negativo, es algo maldito. Es por eso que estoy culpando a Eva. Estaría culpando a Eva por lo mal que ha hecho. Este mal ha llegado a mí. Ahí que debes
culpar a una persona. Pero está dicho, están echando la culpabilidad a Eva. Como si fuera lo que hizo ella es tan mal. Eso llega a nuestro territorio y afectando en todo sentido a nosotros, tanto natural como espiritual. Sin embargo, el testamento universal de Cristo no tiene este versículo que está echando culpabilidad o culpa a Eva, a la mujer. Dice entonces, porque Adán fue formado primero, después Eva. Oye bien, ahora están entrando en contexto natural, en asunto natural. Cristo no vino a confirmar la salvación de la carne. Lo que Eva tenía que hacer, él lo hizo según el destino de ella, según la programación de su destino, de parte de su creador. Era algo carnal, algo físico, que no tiene nada que ver con la salvación que Cristo vino a dar a mi espíritu, que sea la liberación. Ahora, versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, todas esas razones que dieron lugar a la mujer de no poder enseñar, o que quitar el ministerio de predicar, o que sea de profetizar en la congregación espiritual, o en la iglesia de Cristo, en la congregación, en la asamblea cristiana de Cristo. Entonces, porque ellos han agarrado un asunto natural para echar una culpabilidad espiritual a ella, haciendo ella pasar como realmente ella había desviado el plan de Cristo. Ella hizo algo que Cristo no quiso. Entonces la voluntad de ella prevaleció. Y la voluntad de Cristo cayó delante de la voluntad de Eva. Eso es el Nuevo Testamento me está diciendo. Que ella desvió el plan de salvación del hombre. O de parte del hombre. Es decir, todo lo que Eva ha hecho, lo ha hecho conforme a la voluntad propia de Eva. A tal punto la pobre Eva hoy, sus mujeres, entonces está pagando la consecuencia. A tal punto ni salvación tiene en Cristo. Ahora mira que dice ahí. Versículo 15. A este versículo yo quería llegar. Ya llegué. Pero se salvará, eres la mujer. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Escucha bien? Pero se salvará engendrando hijos. Se salvará esta salvación. Entonces, oye, a un paquetón de ciegos, a una multitud de ciegos, de ciegos, hermanos. No es decir analfabetos, porque realmente eso no tiene que ver con los estudios superiores que uno hizo. Porque cuando uno está en una doctrina falsa, una doctrina equivocada, satánica, una doctrina carnal, hasta sus reglas gramaticales también están raras, están erradas. Es decir, entonces los hombres los más sobresalientes en conocimiento en gramática, en cosas naturales, naturalmente hablando, ya se cayeron aquí también
porque ellos han catalogado esta salvación como engendrando hijos. Por ahí, aquí dice, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, la mujer, para ser salva, tiene que ser madre. Obligatoriamente, según este Nuevo Testamento. Según lo que tú tienes en tu mano ahí. Pero léalo ahí, léalo. Dice aquí, la mujer descendiente de Eva, la mujer se salvará engendrando hijos. Tiene que ser madre de hijos. Pero encima de ser madre, ahora que escuchen bien, encima de ser madre, según este Nuevo Testamento, ella tiene que permanecer en fe. Eso no es natural, eso es espiritual. 1. En amor y santificación, con modestia. Aparte de ser madre, la mujer tiene que permanecer en fe, en amor y en santificación, con modestia. Si no, no hay salvación para ella. Especialmente las chicas sin marido o las solteras que no tienen hijos ni marido. Ella si una muera hoy, según ese Nuevo Testamento, muera sin Cristo, muera sin ser salva, sin salvación, porque no tiene hijo, no es madre y no andaba en santidad, en amor, en qué sé yo qué. Según ese Nuevo Testamento, que ellos nos dieron, como dice toda la escritura inspirada por Dios. Oye bien, aquí yo no veo en este versículo la salvación para, especialmente si tú que eres una mujer sin madre, sin marido o sin hijo. Si tú mueras esta noche, si tú mueras hoy, 2 de enero 2021, tú mueras, ¿verdad? Tú morirás sin Cristo, sin salvación, porque tú no tienes hijo. Tú no andabas en santidad, tú no andabas en amor, ni en fe con modestia. Porque tú estás pagando las consecuencias de su yo no sé cuánto abuela es. De su primera, es decir, de Eva. Ahora entonces tú estás pagando las consecuencias. Porque fuiste tú entonces que pusiste a la humanidad en la situación que se encuentra. Es decir, que Cristo no hizo nada para ti, para nadie. Cristo trajo maldición para su propia gente, sus propios elegidos. La salvación que dicen que tienen en Cristo es mentira. Porque si es tan bravo, entonces contra Eva. Es decir, Eva ha hecho un gran mal. Al contrario, teníamos que dar gloria a Dios, a Cristo, por lo que Eva, por destino hizo. Por lo que Eva está obligada de hacer. Eva tenía que hacer eso. Eso fue programado por Cristo antes de la existencia humana de Eva y Adán. Era el plan para que Cristo viniera o apareciera a este mundo y traer la confirmación de la salvación del alma de los que pertenecían a Él antes de la fundación del mundo. Esto dice Pablo. Según este versículo, Pablo niega o elimina entonces la salvación de las mujeres, especialmente las que no tienen hijos, que no tienen marido. Vamos a ver, el mismo Pablo desmiente, se contradice, o ellos nos presentan dos Pablo,
uno falso, uno verdadero. En esos dos Pablo, a uno falso, a uno verdadero. Y por eso que nosotros entonces quedamos con el Pablo verdadero. El Señor nos hizo rechazar el Pablo falso. Este Pablo este Pablo que ha quitado la salvación de la mujer, que ha mandado a cada chica de tener hijos, encima de ser madre, tiene que andar en fe, en amor, en santificación con modestia para poder ser salva. Según 1 Timoteo 2:15, según ellos, es el Nuevo Testamento. Entonces aquí las mujeres jovencitas o solteras no tienen salvación, no tienen parte en el reino universal de Cristo, según ese Nuevo Testamento. Pero ese mismo Nuevo Testamento dice lo contrario. Vamos a ver. El mismo Pablo que escribió, supuestamente, 1 Timoteo 2:15, es el mismo también que escribió, fue él que escribió Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Vamos a leer capítulo 4, versículos 2 y 3. Pablo hablando, el mismo Pablo supuestamente que escribiera o que 1 Timoteo 2:15. Ahora vamos a leer este mismo Pablo para ver si es el mismo. Pablo hablando a los filipenses. Ahora no a Timoteo sino a los filipenses, ¿ok? Ruego a Evodia. Era una chica, una jovencita, una soltera, sin marido, sin hijos. Ruego a Evodia y a Sintique, dos chicas sin marido, sin hijos. Es decir, eran solteras. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Escuchen bien, señores. Léanlo también, léanlo en su Nuevo Testamento falsificado. Dice ahí, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas chicas, estas mujeres, estas jovencitas, estas solteras, sin marido, sin hijos, que combatieron, que combatir juntamente conmigo en el Evangelio. Ellas eran combatientes junto con Pablo, predicadoras, ¿verdad? Predicadores, vamos a ser profetizas. Oye bien, escucha bien. Ellas predicaban o combatieron con Pablo en el Evangelio, con Clemente también, otro compañero fiel de Pablo, y los demás colaboradores míos, aquí está la palabra, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a ver, ahí llegamos, vamos directamente al punto. Aquí en Filipenses 4, 2 y 3, Pablo me dice que las mujeres que no tienen hijos y marido también pueden ser salvas, porque sus nombres están aún escritos en el libro de la vida. Ellas no tenían hijos, ellas no tenían marido, eran dos chicas solteras que andaban con Pablo en misión, predicando la palabra, entonces junto con el apóstol.
Es decir, ellos andaban como profetizando tras de Pablo, es decir, que agarraban las escrituras de Pablo y entonces dando énfasis, enfatizaron sobre esas escrituras, entonces para edificar a los que han recibido, bueno, la palabra que realmente muchos de ellos se encontraban en persecución, en tribulación, en sufrimiento. Consolaron a la gente. Era el trabajo de ellas. Ahora, Pablo me dice aquí, ellas sin mujer, o que sin marido, sin hijos pueden ser salvas. En este mismo Nuevo Testamento. Ahora, este Pablo que escribe esto, también según este Nuevo Testamento, me dice, fue él que escribió 1 Timoteo 2:15, dice, la mujer para ser salva tiene que ser madre de hijos, madres, tiene que ser madre. Pero encima de ser madre, tiene que permanecer en fe, en amor, en santificación, con modestia. Fuera de esto, no hay salvación para la mujer, especialmente las solteras. Es decir, si tú eres, ahora son dos Pablo ahora. Un Pablo que me dice, la mujer no puede ser salva sin ser madre. Y otro Pablo que me dice aquí, sí, puede ser salva. Ahora, hay dos Pablos, ¿con quién tú vas? ¿Con quién tu destino te ha convencido de ir? ¿Con quién tu destino te ha convencido, te ha impuesto de ir? Bueno, tú entonces, según el destino de tu destino, tú vas con Pablo, 1 Timoteo 2:15, del capítulo 2, que no solamente la mujer no puede enseñar o predicar o profetizar, ya tiene que estar en silencio completo. Tiene que haber un candado en la boca de la mujer. La mujer el ministerio de la mujer ya no tiene ministerio aquí. Solamente la mujer tiene, un trabajo de la mujer es atender a su esposo y entonces a ponerlo, a sembrar hijos. Y después esperar su muerte. Este Nuevo Testamento mandó o manda la salvación de la mujer en la mano, o ha puesto en la mano del esposo. Entonces, según el Nuevo Testamento, el esposo es el dueño de la salvación de la mujer de su esposa. Entonces, según ese mismo Nuevo Testamento, lo desmiente, dice que no. Es decir, es un testamento que pelea contra sí mismo. Déjame explicar. 1 Timoteo 2:15 dice, la mujer para ser salva tiene que tener hijos. Obligatoriamente. Filipenses 4:2-3 dice lo contrario. 2 chicas sin marido, sin hijos, fueron salvas. Y enseñaron y predicaron junto con Pablo. Sin embargo, en Timoteo 2:12 dice, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Sin embargo, el mismo Pablo dice aquí, ellas sin marido ni hijo, dice Pablo, combatieron junto conmigo en el Evangelio. Son combatientes también, igual que Pablo. Pero Timoteo dice que no hablen, que tienen que callar y que tienen que callarse en la congregación. Yo no permito a ellas hablar. Ahora, si yo digo a ti, entonces en este testamento universal, no tenemos Nuevo Testamento el testamento universal de Cristo, no se halla, entonces no se figura Pablo en 1 Timoteo 2, 12, 13, 14, 15 no existe.
Entonces el convencimiento, el Espíritu de Cristo me ha vencido intelectualmente y aún científicamente de rechazar con toda la fuerza que Él me dio, y catalogándola como diabólica, como carnal, blasfemia. 1 Timoteo 2, 15 o 2 hasta el capítulo entero. Fue un capítulo añadido, imaginario, o que sea como es una ficción, blasfemia. Entonces es algo totalmente, es una inspiración humana, especialmente los judíos. Esto no está en este libro. Sin embargo, cuando tú dices a las mujeres, y este testamento fue falsificado, no, pero porque la Biblia dice toda escritura entonces es inspirada por Dios. Entonces, pues, si es así, bueno, en 1 Timoteo 2.15 ya es verdad. Porque de verdad eso indica que tú dices con tu propia boca que este fue inspirado. Es decir, que si tu hija, o si tu prima, si tú misma no tenga hijo, al infierno que va porque tú no puedes ser salvo, según lo que tú dices que es inspirado por Dios. Vamos a ver. Mismo Pablo. Oye, el mismo Pablo. Leemos. Oye bien. Leemos. Primera de Corintios. Capítulo 11, versículos 4 y 5. Y luego vamos a leer el mismo Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2 y 3 y 33 y 34. Para ver cuánto Pablo que hay. Para ver la gran contradicción que existe dentro o del contenido de este Nuevo Testamento, que ellos dicen que fue inspirado por Dios, es decir, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, todo el contenido es inspiración divina. Oye bien, tú vas a ver, vamos a leer Filipenses yo presenté entonces ambos Pablo. Entonces de los dos, uno se quedó falso para nosotros, otro verdadero. Vas a leer primero de Corintios, capítulo 11. Hoy vamos a leer esto. Versículo 4 y 5. Oye bien la comparación. Hazme. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, di que afrenta su cabeza. Realmente es otro, afrenta su cabeza. Es decir, aquí me dice, el varón puede orar o profetizar sin gorra. ¿Ok? Sin gorra. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 5. Pero toda mujer ahora que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, también, según estos dos versículos, Pablo me está diciendo que la mujer también puede profetizar o orar, y orar. Al igual que el hombre puede profetizar, orar, profetizar y orar. La mujer también puede profetizar y orar. Es decir, el hombre puede ser profeta, la mujer puede profetizar, ¿verdad? Esto que está diciendo ahí.
Cualquier muchachito entiende eso. Cualquier hombre de kindergarten entiende eso. Cualquier ignorante del mundo entiende eso. Aquí Pablo me dice claramente que la mujer también puede ser profetisa. Al igual que el hombre que puede ser profeta, ¿verdad? Vamos a ver, el mismo Pablo estaría contradiciendo a sí mismo. No, antes de eso, vamos a leer qué papel desempeña un profeta o profetisa. ¿Cuál es la manifestación de su trabajo, de su ministerio, de su trabajo en la asamblea cristiana? ¿Cómo se manifiesta socialmente o espiritualmente, o sea, su ministerio, que es su trabajo, y que un profeta o profetisa? Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3, dice 2 y 3. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es la gente que están hablando en lengua. Bueno, eso era un desorden en cuanto a eso. 3. Pero el que profetiza, ahora estamos hablando qué papel desempeña el profeta o profetiza en la asamblea cristiana. Ahora Pablo está describiendo entonces el trabajo, el papel. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahora, si la mujer, porque el mismo Pablo dice en 1 Corintios 11, la mujer que profetiza o ora, la mujer dice ora, es decir, con la cabeza descubierta, es decir, la mujer puede ser profetisa, porque fue el ministerio que el Señor dio a la mujer. Después de esta transformación semejante a la resurrección, el Señor envió a las mujeres a edificar, a exhortar, a consolar a los discípulos que estaban escondidos, tenían miedo. Fue el ministerio de Cristo a las mujeres. Sin embargo, antes de Cristo, en las sinagogas, bajo del ministerio de Moisés, en el Antiguo Testamento, la mujer no tenía este permiso, no tiene este derecho. El derecho de la mujer era sembrar hijos y atender a su esposo. Hablar en congregación, entonces dentro de la sinagoga, eso no existía. Y ahora Cristo vino, como cambió el testamento, lo reemplazó por su testamento. Ahora es una nueva doctrina, es una nueva civilización, nuevo cielo, nueva tierra. Es decir, que ahora, entonces, la primera, entonces, que fue a exhortar, a consolar, a edificar a los discípulos que Cristo pasó más de 3 o más de 2 años, 3 años enseñándolos. Sin embargo, ellos se encontraron en una situación muy penosa, hasta que ellos se escondieron teniendo miedo de los fariseos. Mandó Cristo a las mujeres a consolar a esa gente. Como profetiza, Cristo dio este ministerio a las mujeres. Sin embargo, después de 25 años y pico, después, entonces, dentro de la escritura de Pablo, esos mismos judíos que opusieron a la salvación de nosotros los gentiles, también quitaron el ministerio de la mujer de su mano y también pusieron condiciones imposibles a la mujer de ser salva. Oye bien, es decir, Pablo me dice en 1 Corintios 11 que la mujer puede profetizar,
Y Pablo me describe el trabajo de un profeta, una profetisa. Dice que para consolar, para edificar, ¿para qué más? Para exhortar. Ahora, mira cómo Pablo describió el trabajo de una profetisa, Ahora vamos, en el mismo capítulo 14, ellos volvieron a falsificar, a torcer, a modificar, a transformar, a reemplazar, a desvirtuar, a adulterar, a viciar, a alterar o a tergiversar las escrituras de Pablo. En el mismo capítulo de Corintios, capítulo 14, mira versículo 33-34. Vamos a leer eso. Pablo dice: pues Dios no es Dios de confusión. Según este versículo, Pablo que se está hablando aquí, sino de paz, punto. Como en todas las iglesias de los santos. Oye, en todas las iglesias de los santos, en todas. Oye, ven. ¿Quién? Porque Cristo no tiene iglesias, Cristo tiene iglesia. Puede haber todas las asambleas. Puede ser todas las asambleas de todas las iglesias. Cristo no tiene iglesia, Cristo tiene iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia puede estar compuesta por varias asambleas, pero no iglesias. ¿Ok? Pero ¿quién fue que fundó la iglesia? Bueno, la doctrina de la iglesia fue Pablo. Las asambleas fueron establecidas por Pablo. Pablo era entonces el que endoctrinaba entonces a esa gente. Ahora, dice aquí, como en todas, vamos a ponerlo, en todas las asambleas cristianas, oye bien, vuestras mujeres, oye, versículo 34, vuestras mujeres, no están hablando de chicas, de solteras, no, de vuestras mujeres, callen en las congregaciones. Hola. Oye bien, callen en las congregaciones, porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, Oh, no la gracia, no, la ley lo dice. Vamos a enfatizar, a poner en piezas, en pedacitos, este versículo 34 de 1 Corintios 14. ¿Qué habíamos leído? Leímos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, que Pablo dice que la mujer puede ser profetisa, puede profetizar. ¿Estamos de acuerdo, Pero ahora, Pablo ya describió socialmente el trabajo de una profetisa. Entonces, que capítulo 1 de Corintios 14:3 dice: el que profetiza o la que profetiza, ¿qué hace? Edifica, exhorta y consuela. Entonces, a la gente. Entonces, tiene que hablar. ¿Cómo va a consolar? ¿Cómo va a edificar? Tiene que predicar, tiene que hablar. Pero este mismo Pablo me está diciendo aquí, y manda a las profetisas de callarse en la congregación. Entonces, ¿cómo ella puede desempeñar su papel como profetisa si está callada?
si tenga un candado entonces en su boca? Pero la contradicción. El mismo Pablo dice, entonces ella puede orar y profetizar. Pero ¿cómo ella puede profetizar teniendo un candado en su boca? Y estas chicas, Cíntica y Evodia, que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, ¿cómo ellas combatieron? Siendo mudas. Ellas tienen que hablar para combatir con Pablo. Si ella, Pablo dice, ella era combatiente igual que Pablo. Pero ¿cómo Pablo combatió? Con la boca cerrada. Es la contradicción. Eso es una contradicción. Es decir, Pablo dice una cosa en el versículo 4, en el versículo 6 dice otra cosa, contraria, entonces otra cosa diferente a lo que dijo en el versículo 4. Ahora, están diciendo que la mujer deben callarse en la congregación. Él no les ha permitido hablar, oye bien, como lo dice la ley. Eso indica esta misma ley de los judíos que está todavía aquí en este testamento. La ley que puso a las mujeres entonces presa, su voz presa, que no contaban las mujeres, no contaba, la ley no contaba a las mujeres, hasta el punto que cuando dicen Cristo dio 5,000 personas a comida, sin contar niños y mujeres. La mujer no tiene nada de valor dentro de la congregación, dentro de la sinagoga de ellos. Dice la misma ley que está mandando a ellas de callarse. Es decir, que este Nuevo Testamento es una miniatura del Antiguo Testamento antimujer. Testamento de discriminación contra las mujeres. Este testamento que sigue hoy, que a las mismas mujeres entonces les gusta eso. Las mismas mujeres les gusta esto. Si tú estás diciendo a esta mujer, este testamento es que está contra la salvación de ustedes. Ellas primero que salen y dicen, tú eres un falso profeta. Un falso profeta. O la Biblia dice, no quite, no aumente. Entonces, esto la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, tú debes callarte. Si tú no te calles, es decir, callarte, no cantas, no oras. Porque es callar, no canta, no ora, no habla nada, solamente si tú tienes algo que saber, que hay que saber. Vamos a ver el versículo 35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, dice sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, que ustedes que me dicen que yo soy falso profeta, yo estoy quitando de la Biblia lo que está escrito. Ustedes están diciendo que estas escrituras fueron inspiradas entonces por el Espíritu Santo. Es decir, ya tú estás diciendo que tú mismo, entonces tú estás realmente agarrando, que está preparando su paquete al infierno, porque tú estás violando eso todos los días. Ella, tú tienes todo el paquete tuyo, toda tu maleta, tu cosa lista para el infierno, porque tú estás violando entonces tu propia ley, lo que tú dices con tu propia alma o tu propia conciencia, que esta escritura que está inspirada entonces por Dios. Es decir, fue Dios que mandó que mandó a decir a callarte en la congregación, no cante, no hace nada, nada. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus esposos, a sus maridos, así que dice ahí, en su casa. Es decir, y las chicas que no tienen maridos. Y si los maridos no son cristianos, ¿en qué ustedes están? Mujeres que creen que este Nuevo Testamento es espiritual, es tu salvación. O todo lo que está ahí. Pero hay muchas, casi la mayoría de las mujeres son chicas.
60% solteras, 70% solteras. Son 30% que son damas que son supuestamente, ¿cómo se llaman ellos? Casadas. Ahora sí, entonces, si esas chicas que no tienen marido, ¿a quién van a preguntar? Si también no pueden ser salvas, porque en Timoteo 2, 15 dice, para ellas ser salvas ya tienen que tener hijos, tienen que ser madres. Si tú dices que estas escrituras que estamos leyendo son inspiradas por Dios o por Cristo, es decir, conscientemente tú estás violando una ley sagrada, una ley, entonces ley que Cristo te mandó a observar, entonces tú la rechazaste, tú la violaste. Pero no me dice que tú eres salvo por gracia, porque aquí dice, como la ley lo dice. Tú estás bajo de un mandamiento, tú estás bajo de la ley, porque dice, como la ley lo dice. Este Nuevo Testamento es la continuación de la ley, la continuidad de la ley de Moisés. Dice, la ley mandó a las mujeres de callarse en la congregación. Pero en ese testamento no va a encontrar esto. Y por eso, ahora, los que creen en este Pablo, que dice que la mujer deben callarse, no deben hablar. Los que creen en este Pablo, quédense con su Pablo. Pero yo no creo entonces en este Pablo. Yo creo en Pablo que dice que la mujer puede ser profetisa, como el hombre puede ser profeta. Yo no creo en Pablo yo no creo en el Pablo que prohíbe a la mujer hablar. Porque yo creo en el Pablo que dice la mujer, que entonces esas dos chicas combatieron juntamente con él, predicando la palabra del Evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Las chicas. Yo creo en el Pablo de Filipenses 4. Yo no creo entonces en el Pablo entonces en 1 Timoteo 2:15. Este Pablo fue rechazado por mí de parte del Señor. En este testamento no va a encontrar este Pablo que prohíbe a las mujeres entonces profetizar. No va a encontrar este Pablo que está diciendo que las mujeres deben callarse en la congregación. Que si quieren aprender algo, que pregunten a sus esposos. No va a encontrar este Pablo en este libro, en este testamento. Entonces, quédense con el Pablo suyo. Entonces, quédense sabiendo que tú crees, entonces, que la mujer debe tener hijos para ser salva. Ahora, entonces, que tú tienes realmente que ponerte en eso, casar a las chicas de 13, de 14, 15 años, porque de 10 años también, porque si mueran sin ser madre, al infierno que van, según el Nuevo Testamento que usted tiene en su mano. Como hacen los mormones, que creen también en este versículo blasfematorio, carnal, de blasfemia, en ese versículo falsificado, añadido, viciado, adulterado, torcido. Ellos, esos mormones, están casando según, las muchachas de temprana edad, para poder ser salva, porque este versículo dice, ellas tienen que ser madres. Encima de eso, tienen que permanecer en fe, en amor, en santificación, con modestia, para poder ser salva. Entonces, en conclusión, no veo dónde la salvación de la mujer aquí, especialmente las solteras. O que me dicen, Julia, tú eres un falso maestro, ¿qué evangelio es esto? ¿Qué evangelio sé? Pero ven acá, yo nunca he escuchado esta vaina. Entonces no escucha a este hombre, es un anticristo, un Lucifer, qué sé yo qué. Entonces ustedes están diciendo claramente que están conscientes de que una mujer que no tenga hijo no puede ser salva.
Son dos cosas. Son dos cosas. Si tú no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, tú estás de acuerdo con lo que está escrito en contra tuya, en tu contra. Y si estás consciente que tú mismo, tú causas, tú eres autor de tu propia condenación. O finalmente aceptarás que la predestinación existe. Aunque tú sepas esto, que tú no tengas hijo, no es razón para ti. Prefieres no tener hijo para tú ir al infierno. Eso indica que tú no puedes entonces impedir tu condenación. Tú no puedes oponerte a tu propia condenación. Aquí está la Biblia, Nuevo Testamento, que tú tienes en tu mano. Hay muchos aquí. Otro también para terminar. Este Nuevo Testamento dice, vamos a leerlo para que tú no digas que, pero este hombre está envenenando al mundo entero con esta falsa doctrina, otra doctrina diabólica. Sin embargo, que nadie puede contradecir, contestar este mensaje. Ellos pueden decir que yo no creo en este mensaje, pero no pueden decir que no entienden. Si ellos filosóficamente, intelectualmente, doctrinalmente entienden mis argumentos bíblicos, pero científicamente el Espíritu Santo no ha vencido a ellos de creer en este mensaje. Vamos a leer otro versículo. Según Pablo, dicen que en este Nuevo Testamento, supuestamente Pablo que escribió este. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer eso. Primera de Corintios 6, versículo 19. A ver, vamos un poco de agua. ¿Ok? Vamos a leer eso. Eso es muy importante, este versículo, ¿ok? Primera de Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestra carne o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Eh? Me dice aquí, según este Nuevo Testamento, me está diciendo, pero tú puedes leerlo en el tuyo, para que no haga, pero Wilder entonces inventó una vaina aquí. Oye bien, aquí dice, Pablo está diciendo que la carne, que vuestra carne o nuestra carne es templo del Espíritu Santo. O nuestro cuerpo es templo del Espíritu. El Espíritu Santo es el creador de la carne. El Espíritu es eterno, la carne es temporal. El Espíritu es invisible, la carne es visible. El Espíritu es espiritual, la carne es carne. Entonces dice entonces algo, la carne que es producto de polvo y volverá al polvo. La carne que existe de un segundo a otro segundo viene a ser, según Pablo, que está diciendo que es el templo del Espíritu Santo, que es el creador mismo de la carne. Es decir, vamos a ver. Pablo dice aquí que nuestra carne
o vuestra carne, o nuestro cuerpo, y vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver, el mismo Pablo desmiente este. En el mismo Testamento, el Nuevo Testamento, el mismo Pablo desmiente esto. Entonces, ahí hay dos Pablos. Yo voy a quedar según mi convencimiento espiritual de parte del Espíritu Santo. Voy a quedarme con uno de los dos Pablos. Entonces tú vas a quedar, o ellos van a quedar con otro, el otro Pablo, tal vez con el mismo que yo. Vamos a ver. Este Pablo, 1 Corintios 6, 19, me dice que la carne suya o la carne mía es el templo del Espíritu Santo. Y por eso mucha gente está peleando con su carne para mantenerla en santificación, en santidad. Están buscando santificación de la carne para que el espíritu tuyo sea salvo a través de la santificación de la carne. Vamos a leer un versículo contradictorio del mismo Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19. Leemos. 17 y 18. ¿Qué? 17 y 18. Romanos 7, 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el mal que mora en mí. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, oye, que yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi carne, no mora el bien. Oye bien, yo sé que en mi carne no mora el bien. Eso no es el mismo Pablo que habla aquí. Pablo, que habló con los corintios, dice que la carne de vosotros es templo del Espíritu Santo. Es decir, la carne tiene buena cosa en ella, porque es el templo donde el Espíritu mora en la carne. Pero entonces otro Pablo que está diciendo a los romanos que en esta carne nada bueno mora en ella. Pues aquí hay dos Pablos. Un Pablo que está de acuerdo, que dice que en esta carne, que es producto de polvo, que se ve hoy, mañana se desaparece. Entonces esta carne, nada bueno espiritualmente mora en esta carne. Y ahora, otro Pablo dice, en esta carne mora el Espíritu Santo. Ahora, pero no, señores, ¿qué está diciendo ahí? Pero que la carne, ¿dónde está el Espíritu? No está acá, no es la carne. El mismo Cristo dijo, la carne no sirve de nada. La carne para la salvación del Espíritu no sirve de nada. De nada. N-A-D-A. Ahora ellos pusieron, los mismos judíos, pusieron bajo el nombre de Pablo que esta carne es templo del Espíritu Santo. Desde la profundidad de mi alma, de parte del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, a través de su convicción a mi alma, a mi espíritu, Él me hizo rechazar, vomitar, porque yo predicaba en esta mentira. Yo predicaba esta mentira durante 25 años. Rechazo completamente. Y entonces de vomitar a este versículo 1 Corintios 6, 19, que dice que la carne está presa
que no tiene nada bueno, mora en ella, es templo del Espíritu Eterno, de su propio Creador. Es una mentira realmente superlativa. Entonces es superlativamente imposible que la carne viola una ley espiritual si la carne misma no es espiritual. La carne no puede ser templo del Espíritu Eterno porque la carne misma no es espiritual. Y el mismo Pablo dice en Gálatas 5:17, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y yo puse el Espíritu como Espíritu Santo, aquí es el Espíritu del hombre. Dice, cada uno tiene su deseo diferente, opuestos uno a otro, son contrarios. Eso indica que la carne tiene su misión, el espíritu tiene su misión. La misión de la carne, es temporal, es física, es literal. Y la misión del espíritu es eterno, es invisible, es espiritual. La carne tiene su propia misión, el espíritu tiene su propia misión. Son dos misiones contrarias, opuestas uno a otro. Es decir, las obras de la carne no pueden afectar ni la salvación ni la condenación del Espíritu. No soy yo no fue yo el que lo digo. Pablo dice en Gálatas 5:17. Pero el mismo Pablo dice 19:21. Dice, entonces aquí están las obras de la carne. No dice los pecados de la carne. La carne no tiene pecado. Para que ustedes sepan hoy, entonces, bueno, por la primera vez en su vida, la carne no tiene pecado. La carne tiene obras, las cuales fueron insertadas en la carne por el creador de la carne. No fue la carne que buscó que fue a buscar esas obras o los deseos, sino el creador de la carne insertó, entonces puso estos deseos entonces en la carne. La carne está cumpliendo con su destino, tal como su creador lo mandó. Entonces, lo que hizo la carne no sorprende a su creador. Por lo tanto, no es un pecado. Si el pecado se queda realmente tal como Señor Juan, el apóstol de los judíos, dice, según él, dice, el pecado es la transgresión de la ley humana. Sí, si tú violas una ley humana, si tú violas la ley del semáforo, si la ley humana te castiga. Si tú matas a la gente, la ley humana te castiga. Te castiga humanamente, físicamente, castiga la carne. Pero la carne no puede violar la ley espiritual de Cristo porque la carne no es espiritual. Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Son dos elementos contrarios. Y la carne no puede ser autor o dueña o causante de la salvación eterna del espíritu. Porque el espíritu entonces es eterno, la carne es temporal. La carne, es visible, el espíritu es invisible. Lo que ellos llaman adulterio, eso llama la ley. Es la ley que llama eso adulterio. Pero la ley de Cristo, la ley espiritual, la ley, entonces la carne no puede violar una ley espiritual si la carne misma no es espiritual. La carne viola la ley humana, la carne paga la consecuencia de la ley humana. Y la carne en sí no tiene pecado. La carne tiene deseos. Y cuando los deseos son consumidos por la carne, entonces se convierte en obras de la carne.
pero insertadas por su creador. Ninguna de estas obras sorprende hacia el creador, sino la carne está cumpliendo con su misión. Una misión natural, no misión espiritual. Esto da, tú no vas a encontrar, entonces en este testamento, los hombres lo rechazan, entonces muchos rechazarlo. Lo rechazan porque porque somos morenos, somos negros, somos de cabello, ¿cómo se llama eso? Ellos dicen cabellos malos. Oh, cabellos malos. Pero el Señor ha usado cabellos malos para confundir los cabellos buenos. Dios ha usado los negros para confundir a los blancos. Hay muchos negros que prefieren ser blancos. Y cuando tú pareces un blanco y estás tan contento, pareces un blanco. Parece un blanco. Pero Cristo ha escogido los más pequeños para confundir a los más grandes, los más débiles para confundir a los más fuertes. Yo soy uno de los más débiles, yo soy uno de los más pequeños. Doy gracias a Dios por lo que soy hoy. Gracias a Dios por el lugar de mi nacimiento, por los lugares que yo he pasado, por las nacionalidades que el Señor me ha dado, por los amigos que Él me dio, por los hijos espirituales que Él me dio, por los hijos físicos, biológicos que Él me dio. Todo lo que Dios me ha dado, yo doy gracias a Él. Todo lo que no me ha dado, doy gracias a Él. El Nuevo Testamento de los judíos, el que tú tienes en tu mano, tú has comprado con tu propio dinero, o tal vez es un producto de un regalo, ha eliminado el ministerio y la salvación de la mujer. Pero el testamento universal del rey, el testamento del reino universal del reino de Cristo. Entonces, el testamento programado del reino universal de Cristo. Lo tenemos. Lo tenemos en español, en inglés, en francés. Ya todavía, entonces, bueno, las copias se acabaron. Las copias se acabaron. No tenemos copia disponible ahora. Pero cuando el Señor nos dé algo, vamos a seguir las copias, hacerlo copias y regalando a la gente. Gratis. Para ver, para leer cosas que tú nunca has leído desde tu existencia humana. Tú vas a quedar como temblando cuando tú leerás cosas tan tremendas que nunca he escuchado de ningún púlpito, de una radio, de una televisión. Eso es la revelación de Cristo. A un moreno, a un negro, de la raza morena. Doy gracias a Dios por mi color. Gracias a Dios por mi perfil, o que sea todo. Por mi altura, por mi tamaño, por todo y por todo. Wilder Voltaire, para servirte con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, donde la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo, nuestro Dios y nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Si la voluntad del Señor,
que pase una buena noche. Casi una vez.